En esta lección cambiamos el orden. Primero, preguntas y respuestas en español. Después, inglés-español. Y al final, español-inglés. Vamos a ver si funciona. ¿A dónde van ustedes los jueves? To the movies. Los jueves vamos al cine. ¿Te encanta el baloncesto? Yes, a lot. Sí, me gusta mucho el baloncesto, me encanta el baloncesto. Baloncesto, básquetbol. ¿Cuándo estudias inglés? Fridays. Estudio inglés los viernes. Ir, to go. Voy, vas, va. The V, it's pronounced B in Spanish. Vamos. ¿A dónde van tus padres de vacaciones? Small town. What does it mean? The small town, this place where we grew up or where our parents have a house. Mis padres van de vacaciones al pueblo. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, aquí está el librito que ha cambiado la forma de aprender español de muchos estudiantes. A ti también te puede ayudar. Bueno, bonito, barato. En Amazon o en mi página de internet. Continuamos con las preguntas y respuestas. ¿A dónde vas los domingos? Los domingos voy a misa con mi familia. ¿Cuándo descansas? Saturdays afternoon. Descanso los sábados por la tarde. ¿Cómo vas al trabajo? Car. Voy al trabajo en coche. How do you go to work, to your job? I go by car. Voy al trabajo en coche. In English, by car. In Spanish, en coche. Auto, carro, in some countries. La última pregunta, the last question. ¿Cómo van tus hijos al cole? Mis hijos van en autobús al cole. Cole, colegio, school. Careful here. Cole, colegio, cole is not college in Spanish. It's primary or secondary school. Usually primary school, middle school, or a private school is called colegio. College, in Spanish, universidad. If we talk about a public school, a secondary public school, in Spain we usually say instituto. Voy al instituto. I go to the school, to the institute, to the instituto. That's a secondary public school. Y ahora, inglés-español. My daughter goes to the park to play basketball. Mi hija va al parque a jugar al baloncesto. Lots of a. Mi hija va al parque a jugar al baloncesto. I don't go to rock music concerts. No voy a conciertos de música rock. My sisters usually go to the movies with me. Mis hermanas van al cine conmigo normalmente. You can place normalmente at the beginning of the sentence. Normalmente mis hermanas van al cine conmigo. Mis hermanas van normalmente al cine conmigo. You can play with the word.
Where do you go on Tuesdays? ¿A dónde vas los martes? You can see that where to, a dónde, together in one word, right? If you have your printout in front of you, obviously you can see the words, and I think that's helpful. Where do you go Fridays evening? ¿A dónde vas los viernes por la tarde? I usually get together with my friends at the bar. Normalmente quedo con mis amigos en el bar. Bar in English, bar en español. To get together, to see somebody, to meet somebody. Quedar con. It's a very interesting word in Spanish. Quedar con, to meet somebody. Another sentence with to get together. My wife gets together with her mother on Wednesdays. Mi mujer queda con su madre los miércoles. Yo quedo, tú quedas, ella, mi mujer, queda. It works like hablar or trabajar. O, as, a, amos, ais, an. Where do we meet? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Yo voy a casa de mi abuela los martes. I go to my grandmother's on Tuesdays. Tú vas a la escuela los lunes. You go to school on Mondays. Mi primo va al cine los viernes. My cousin goes to the movies on Fridays. Nosotros vamos al restaurante los domingos. We go to the restaurant on Sundays. Vosotros vais al parque para jugar. You all go to the park to play. Ustedes van al zoológico para ver a los animales. You all go to the zoo to see the animals. You can say in Spanish zoológico o zoológico with the S in Latin America and in parts of Spain, and you can shorten the word. You can say the zoo or the zoo. Zoo sounds a little bit strong, but it's how we say it in Spanish, no? Mis abuelos van al teatro juntos. My grandparents go to the theater together. ¿A dónde vas los sábados por la tarde? Where do you go Saturdays afternoon? Mi familia y yo vamos a casa de mis padres. My family and I go to my parents. ¿A dónde van ustedes? Where are you all going? Vamos a la manifestación. We are going to the demonstration.